Empezamos el tema que nos ocupa hoy, un 21 de marzo del año 21, primer día de la primavera, con un titular contundente y un interrogante. Hay veces que la vida la vivimos como una ficción basada en hechos reales. ¿Y es lo mismo una aritmética para la vida que para la muerte? ¿O será diferente una aritmética para la muerte o para la vida? De esta manera nos alejamos de los eufemismos y de las concesiones, siguiendo con el recorrido que estamos dedicando a observar las matemáticas desde una perspectiva muy diferente, una perspectiva mucho más profunda y existencial, siempre enfocada a intentar conseguir que la ciencia cumpla el principio enunciado por Ernst Mach: derivar todos sus esfuerzos en dotar al individuo de los medios de orientación y las herramientas necesarias para hacer la práctica en el terreno de lo biológico. Y de momento abandonamos el cero y el resto de los números naturales para centrar nuestra atención en la otra parte de los componentes que forman la estructura de las matemáticas, los signos o los símbolos operacionales. Y en este caso nos detendremos a observar los más básicos de la aritmética, aquellos con los que a nuestra más temprana edad empezamos a acercarnos a lo que, junto con la lectura y la escritura, se consideraban las bases fundamentales de la enseñanza, para poder hablar y comunicarnos y saber contar y enfocarnos en una aritmética comercial. Ya planteamos un antecedente al abordaje de estos elementos estructurales en los temas anteriores que dedicamos a la enseñanza, sus métodos y fines, pero es el momento de profundizar mucho más al respecto, y para hacerlo os proponemos una pregunta. Se dice que cuando un problema no tiene solución, deja de ser problema. ¿Pero qué pasaría si una solución no parte o tiene aparentemente un planteamiento problemático inicial? ¿Dejará de ser una solución necesaria? Intentemos aprender de este cuestionamiento y aparente paradoja que tiene mucho que ver con la importancia que suponen los símbolos matemáticos de la aritmética básica, como signos y señales, su conocimiento, reconocimiento y uso más adecuado para facilitar el poder acercarnos progresivamente a una vida más consciente y con mayúsculas, o condenarnos a sufrir una muerte lenta y dolorosa. Y no exageramos ni un ápice en esta afirmación, como podremos ir apreciando en el curso del proceso de razonamiento que vamos proponiendo. Tal como vemos en la cotidianidad del día a día, nos damos cuenta de la importancia de los símbolos o signos matemáticos y la gran utilización que les damos. Es por esta razón que es de suma importancia el poder conocer los significados de los mismos, al menos de aquellos que representan operaciones más básicas, ya que son los que más se utilizan con mayor frecuencia. Con respecto a la aplicación en el mundo de las ciencias matemáticas, debemos de tener en cuenta que sus procesos deben ser realizados con mucha concentración y precisión, ya que un simple mal cálculo nos podrá generar varios y graves problemas, malos entendidos e interpretaciones. Si bien la matemática es una ciencia que para muchas personas puede resultar un tanto complicada, si se realiza un buen uso de sus elementos y signos básicos, será bastante más sencilla de aprender y usar de manera práctica y efectiva. En este momento también empezamos a sugerir a este respecto que si en los otros componentes de las matemáticas, los números naturales, hay una regla o ley inamovible que tiene que ver con el estricto orden con lo que estos se suceden en su progresión partiendo del cero, solo se ha observado este axioma respecto a la secuencia numérica, pero al parecer no respecto al orden de lo relativo a los signos básicos operacionales de la aritmética: sumar, restar, multiplicar, dividir e igual. ¿Será porque en este caso no hay ningún problema? ¿O no se ha observado ni tenido en cuenta por ninguno de los más grandes y conocidos matemáticos de nuestra historia desde el Renacimiento hasta la fecha? Vamos a tratar de decodificar, entender y aprender el incremento de las aplicaciones prácticas de estos 5 signos, símbolos, y lo vamos a hacer como si los símbolos de la aritmética básica, que establecen las bases matemáticas de la operatividad, de la suma, la resta, la multiplicación y la división y el signo de igual, formaran un solo conjunto, una especie de criptograma complejo. Para conseguir que sea aún más esclarecedor y adelantándonos unos pasos, añadámoslos a este conjunto un nuevo símbolo, el del asterisco,
palabra que proviene del griego que significa pequeña estrella, que ya en el pasado se utilizaban para mostrar la omisión de una carta o un pasaje en el tiempo. Este signo se antepone a una palabra o expresión para señalar su incorrección y ya entenderemos su porqué y función concreta en nuestro razonamiento un poquito más adelante. Para poder descubrir el significado del término criptograma, se hace necesario en primer lugar conocer su origen etimológico. En este caso, podemos exponer que deriva del griego exactamente, es fruto de la suma de tres elementos claramente delimitados. La palabra criptos, que es sinónimo de esconder. El verbo graphein, que puede traducirse como escribir. El sufijo ma, que se utiliza para indicar resultado de la acción. De esta manera, el significado literal de criptograma sería mensaje secreto. Los criptogramas son mensajes cifrados que solo pueden ser entendidos por aquellos que logran descifrar la clave en cuestión de algo oculto, de un misterio. Esto parece que se pone interesante. En numerosas obras literarias como las del escritor Edgar Allan Poe o en algunas de las películas de los géneros de suspense, misterio o aventuras más conocidas, como El Código Da Vinci o El viaje al centro de la Tierra, o incluso en las archiconocidas aventuras de Indiana Jones, descifrar o decodificar exactamente estos criptogramas significaba el éxito o el fracaso en la empresa del protagonista, o incluso, yendo más allá, en numerosas ocasiones determinaban su vida o muerte. Otro concepto que veo preciso incorporar a nuestro razonamiento para hacerlo más inteligible en su proceso es el que se refiere a diferenciar lo que se considera como obvio o lo que es evidente. Podemos entender por obvio lo que es fácil de ver, sencillo, sin complicaciones, patente y notorio, pero no significa que aunque así se presente algo al que le otorgamos este adjetivo calificativo, sea evidente. Es decir, que cualquiera, como podría parecer, logre ver, ser consciente realmente de lo que significa dentro de ese contexto. Cuando conseguimos descifrar un código, un misterio o un criptograma y manifestamos dónde estaba escondida la clave que ocultaba su evidencia, entonces para todos pasa a ser, aparte de obvio, también evidente. Saber leer un texto no implica que entendamos el significado, y mucho menos lo profundo de su contenido. Así nos enseñaron a leer o a escribir o a hacer cuentas, de carretilla o de memoria, pero sin saber realmente sus significados. Es por estos argumentos anteriormente expuestos que, aunque para algunos de los que vayáis llegando a esta altura del proceso os parezca absurdo, inútil o quizás extravagante y pretencioso detenerse un momento siquiera en observar el proceso que nos ocupa, el motivo de que nos vayamos adentrando en las entrañas de este enigma, donde iremos encontrando nuevas preguntas y posibles respuestas a las mismas a medida que vayamos descifrando las claves que se ocultan, es importante y realmente trascendental lo que iremos encontrando. Las lenguas escritas son capaces de expresar una gran cantidad y variedad de ideas mediante la simple permutación de un pequeño número de símbolos que llamamos letras. Porque tanto la identidad de cada símbolo como su posición relativa respecto a los demás tiene un significado concreto. En nuestro idioma no es lo mismo ni significa igual cava que vaca, aunque en las dos palabras encontremos los mismos símbolos. Si atendemos a lo que en la historia más antigua de las matemáticas se conoce como el valor posicional o notación posicional en la escritura de los símbolos numéricos, descubierto por las civilizaciones de Sumeria y Babilonia hace 2000 años antes de Cristo, que permitieron razonamientos más complejos con los números y sobre todo en determinar contundentemente, tanto que aún miles de años después se conserva este principio ley, la posición cuenta. Argumento que para entender el significado de nuestro proceso lógico de razonamiento progresivo es completamente fundamental. Ya que tenemos todos estos ingredientes preliminares y servido el enigma, situémonos en un escenario virtual propio de cualquiera de estas escenas de película de misterio y aventuras, acompañando al protagonista o situándonos, mejor aún, en su papel, para aumentar el grado de la emoción.
Llevamos transitando una remota cueva con multitud de pasadizos y laberintos, con un mapa de referencia que nos conducirá por fin a encontrarnos con un gran tesoro. Por ejemplo, los tan buscados Santo Grial o el Arca de la Alianza, y estamos a punto de acceder a su recóndito escondite. Solo nos separan de este singular y preciado objeto una gran piedra que en forma de puerta nos dará acceso a la cámara donde él se encuentra, pero para abrirla nos encontramos con unos signos que debemos descifrar, en una secuencia y con un orden estricto, que como siempre en estos casos, si acertamos, nos permitirá el acceso al ansiado éxito y a la gloria de haberlo conseguido, pero si nos equivocamos en ese intento, supondrá el derrumbamiento de toda la cámara, el fracaso y nuestra propia muerte. Estos signos, en nuestra particular película, serían los símbolos de la suma, la resta, la multiplicación, la división, el asterisco y el igual, dispuestos circularmente en medio de esa piedra puerta. ¿Cómo te plantearías la elección de los mismos y en qué orden? Teniendo en cuenta que no valdría cualquier orden por los argumentos que ya hemos expuesto y que te juegas a una carta el éxito o el fracaso, la vida o la muerte. Aunque os parezca difícil de creer, esta misma escena la he utilizado ya como test y preámbulo anterior a cualquier planteamiento terapéutico a varios millares de personas que como profesional de la salud he tenido la ocasión de atender durante más de 35 años de ejercicio, y lo que para ellos era una especie de simple juego sin importancia, del que no entendían en principio su objetivo, para mí contenía unos elementos de muy preciado contenido que servirían para poder desarrollar a continuación el programa de reeducación integral y holístico sanitario que en cada caso fuera necesario. La cara de sorpresa y también el escepticismo que en principio suponía este primer contacto para cualquiera de mis nuevos pacientes, por lo insólito del planteamiento, era digna de ser contemplada. No entendían qué valor tendría esta cuestión y qué relación con el planteamiento y práctica de la medicina natural que se suponía teníamos que utilizar para ayudar a resolver los problemas de salud que les habían hecho acercarse a mi consulta. ¿Qué tenía que ver una especie de examen de matemáticas elementales con sus desajustes de salud? Pues como podrían comprobar a posteriori, las matemáticas y la naturaleza están intrínsecamente vinculadas y el poder comprender mejor las primeras y su estructura de razonamiento lógico serviría de muy y mucho para entender y poner en práctica las técnicas que posibilitarían la recuperación de su salud. Siempre es necesario empezar por desaprender para poder aprender. Es fundamental que para que algo tan complejo como lo que supone que el restablecimiento de todos los sistemas orgánicos se encuentre en su funcionalidad, recuperación y equilibrio, es decir, lo que llamamos salud, que el usuario de paciente, impaciente a su vez, pasa a ser y se convierta durante el proceso en participante y administrador, una especie de coterapeuta, consciente del mismo, para lo que es necesario una reeducación desde el principio. En lo fundamental, y qué mejor herramienta para empezar que las matemáticas básicas, ahora ya mejor entendidas, que sirvan para algo mucho más importante y trascendental que echar cuentas, precisamente para darnos cuenta de todo lo que podemos hacer nosotros mismos y por nosotros mismos, desde un mejor y más profundo conocimiento y comprensión de lo fundante y fundamental de eso que llamamos el ser, nuestro propio ser. Desaprender para poder aprender, o como reza en la entrada de cualquier vehículo de uso público: antes de entrar, dejen salir. De todas las posibles combinaciones que pueden tener estos 6 signos y símbolos, el 99,9% de la respuesta a mi pregunta de colocarlos con un orden lógico, si es que lo tuviera, siempre la secuencia era la misma: sumar, restar, multiplicar, dividir y por último el signo del igual, despreciando el asterisco por no saber dónde ubicarlo. ¿Por qué este orden se repetía invariablemente y en cada caso? Daba igual que el interlocutor fuera una persona con estudios básicos o carente de los mismos, universitario o doctor en cualquier materia. A mi pregunta de por qué ese orden, la misma respuesta: desde que lo aprendí de pequeño, ese es el orden que me enseñaron. Y a mi pregunta ¿de qué razón había para ese orden?, la respuesta siempre la misma: no lo sé,
no tengo ni idea. ¿Pero es que esto importa? ¿Es que hay otro orden? ¿Qué significado tiene todo esto para recuperar mi salud? Pues sí, hay un orden concreto, coherente y cargado de sentido común. De ese sentido común, aún con minúsculas, el que se refiere al ámbito particularmente humano respecto a ese otro sentido común con mayúsculas que es totalmente integrativo, inclusivo y holístico, que engloba a todo el sentir de la naturaleza en su más amplio conjunto y representación. Es decir, que cualquiera puede entender, es obvio, pero no tan evidente, y sobre todo aprovechar para poner en práctica nada menos que el motor y el sentido de la vida y sacar el máximo provecho de la misma. Por los argumentos que acabamos de exponer, y si volvemos al escenario de nuestra particular película de aventuras y misterios por resolver, es evidente que si aparte de dar con la clave del enigma y colocar los signos, símbolos por su orden adecuado, nos pidieran además que para que se abriera la puerta que nos separa de nuestro ansiado trofeo y tesoro, tuviéramos que explicar el razonamiento que conlleva este orden elegido, desafortunadamente el cáliz y el tesoro seguirían estando inaccesibles donde estaban, y los aventureros que intentaron conseguirlo y no supieron solucionar eficazmente el problema estarían todos muertos. Pero la película no tiene por qué acabar así, por lo menos la nuestra, así que vamos a intentar acertar en nuestro empeño, para lo cual vamos a detenernos en apreciar y entender mejor la secuencia correcta de cada signo que compone la misma y el enigma antes de elegirlo, ordenarlo y pulsar la tecla Enter. A continuación, vamos a observar y tratar de entender estos signos, símbolos en otro orden, dedicando lo que queda de este capítulo al primer binomio del positivo y negativo, y dejando para la siguiente entrega el siguiente binomio de la secuencia, la multiplicación y la división, y para una tercera entrega que cerrará de momento este capítulo, la secuencia completa con su nuevo orden y otra segunda secuencia aún mucho más correcta y con un nuevo sentido, tránsito y dirección final. Pero empecemos, como apuntábamos, por entender la relación, personalidad y secuencia de estos dos primeros signos, el positivo y el negativo. Para entender mejor el orden en que, según nuestro razonamiento lógico, deben ser colocados, vamos a conferirle atributos que se acerquen a su comprensión. El signo, símbolo positivo, sería algo que es cierto, que es real, o que ofrece certeza, algo que es favorable o bueno, algo que es afirmativo y afirma, algo que ofrece optimismo, que ve y juzga las cosas desde su aspecto favorable, algo que confirma lo que se espera encontrar, por ejemplo, en un análisis, algo que se basa en la demostración empírica de los fenómenos, por ejemplo, en la ciencia, algo que añade, que suma, algo que se relaciona con la salud y el bienestar, algo que se relaciona con la abundancia, algo que se relaciona con la virtud, con el perfeccionamiento, algo que se relaciona con el crecimiento y expansión, con la vida, todo lo relacionado con el yang. Estos atributos le conforman un carácter o tendencia heliotrópica en el ser humano. El efecto heliotrópico simboliza la querencia y tendencia del ser humano hacia lo positivo. Proviene del griego helios, que significa sol, y trepein, cuyo significado es girar. El concepto de heliotropía o efecto heliotrópico es un concepto extraído de la botánica y se define como el movimiento que realiza un organismo vivo buscando la luz del sol. Por tanto, se trata de un concepto universal que deberíamos compartir, y no infiere esto que lo estemos consiguiendo adecuadamente, con todos los seres vivos. Como las plantas, los seres humanos buscaríamos la energía positiva en nuestro entorno. Ahora observemos el signo, símbolo negativo. En principio, como se trataría del opuesto al signo positivo, solamente tendríamos que aplicar el significado contrario a los anteriores. Algo que es irreal y que ofrece incertidumbre. Algo que es desfavorable y malo. Algo que es negativo y niega. Algo que ofrece pesimismo, que ve y juzga las cosas desde su aspecto más desfavorable. Algo que contraría lo que se pretendería encontrar en el análisis, algo que se basa en la demostración hipotética, imaginaria, supuesta, utópica, especulativa, algo que quita, que resta,
algo que se relaciona con el malestar y la enfermedad, algo que se relaciona con la carencia, algo que se relaciona con el pecado y la imperfección, algo que se relaciona con el decrecimiento, la contracción y la muerte. Todo lo relaciona. Veamos ahora al signo negativo acompañando a una señal que todos conocemos. Los estímulos negativos producen más actividad neuronal que los estímulos positivos. Las respuestas a las amenazas y a las cosas desagradables siempre suelen ser más rápidas y fuertes que las respuestas a las oportunidades y a los placeres. Los sucesos negativos se guardan en la memoria a largo plazo de forma inmediata, mientras que los acontecimientos positivos requieren que pensemos en ellos de una manera activa durante un tiempo que va entre los 5 y los 20 segundos para que queden bien archivadas en la memoria. Además, los acontecimientos negativos se recuperan de la memoria con muchísima más facilidad. Focalizamos más la atención a los sucesos negativos que a los positivos. Tener un buen día no influye en cómo será el día siguiente, mientras que tener un mal día sí que suele influir en cómo nos encontraremos en el próximo día. La información negativa se procesa con más prioridad que la positiva. Nos es más difícil disfrutar de algo si sabemos que tiene algún defecto. Por ejemplo, un magnífico coche se convierte en un coche estropeado por el mero hecho de tener un botón que se atasca de vez en cuando. Los acontecimientos negativos influyen el doble en nuestra felicidad diaria que los acontecimientos positivos. El malestar por perder es mucho mayor que la alegría por ganar. Dada esa tendencia, existe lo que se llama la teoría de la prospección, que significa que al escoger lo que vamos a hacer, si hay algún riesgo conocido, es más probable que actuemos para evitar un daño que para conseguir un beneficio. Las razones de la predisposición a lo negativo serían, pues, una cuestión de supervivencia evolutiva. Gracias a que durante toda la historia del ser humano las cosas negativas o peligrosas han sido más importantes que las positivas, el ser humano ha podido sobrevivir. El cerebro trata de que no hagas nada nuevo, que no cambies, porque si estás bien, no le importa si eres feliz. El cerebro no le importa si te peleas con tu pareja, si estás mal en el trabajo, y lo único que le importa es que sobrevivas, no que vivas. El cerebro está programado para no cambiar, pero tiene una capacidad de cambio que nosotros tampoco usamos. Y eso es tremendamente importante para cualquier edad. El cerebro busca rutina y el automatismo para no correr riesgos, porque hace 100.000 años un cerebro así, de esa manera, era eficiente. Pero hoy no. Hoy ya no hay leones reales en las calles, o a lo mejor los leones actuales han cambiado y son otros. El sesgo negativo del cerebro nos inclina a dar más valor a las emociones negativas como la tristeza, el miedo, la preocupación y el enfado. Volvemos a tener entre nuestras manos una nueva paradoja, que es necesario trascender, aprender o sucumbir en el intento. La polaridad y la duda que se crean entre estas dos dinámicas en cada caso. Respecto a la unidad como concepto, ¿qué considero? ¿Cómo considero? ¿Qué elijo? ¿Cómo elijo? Jesús dijo, según los evangelios apócrifos de Tomás, cuando de los dos hagáis uno, y cuando hagáis lo de dentro como lo de fuera, y lo de fuera como lo de dentro, y de lo de arriba como lo de abajo, y de lo masculino y femenino hagáis uno, para que lo masculino no sea masculino, ni lo femenino sea femenino. Entonces entraréis en el reino. Creemos, pues, que detenernos en estos momentos en el aspecto de la polaridad y observarlo en mayor profundidad resultará un requisito indispensable para seguir los razonamientos que vendrán exponiéndose más adelante. Al decir yo, el ser humano se separa del todo y lo que percibe a continuación lo hace como ajeno al mismo. Su yo, a partir de este momento, lo encadena y ata al mundo de los contrarios y las contradicciones, lo divide. La mente y la mentalidad, desde este planteamiento de la civilización occidental, lo extiende todo en parejas de contrarios, lo que ya de por sí nos crea un conflicto porque nos obliga a diferenciar y posteriormente tener que elegir y decidir. Nuestro entendimiento no hace otra cosa que desmenuzar la realidad, la divide, en pedazos más pequeños cada vez, analiza, y diferenciar vuelve a dividir entre los pedazos, por lo que se dice,
sí a una opción y al mismo tiempo no a su contrario, pues los contrarios, desde este planteamiento, se excluyen mutuamente. Pero con cada no, con cada exclusión, del positivo hacia el negativo, incurrimos en una carencia, y para estar sano y equilibrado hay que estar completos. De esta manera, el egoísmo del ser humano cristalizado por la pérdida y ausencia, al sentirse incompleto, se obsesiona en desear, obtener, acumular y no compartir algo que está siempre fuera de él. Y cuando no lo consigue, para enmascarar la ansiedad e incompletud que no soporta, se intenta conformar, sin conseguirlo, con los apegos y las dependencias, con sucedáneos, con la tecnología, quedando de esta forma atrapado en una mente infantil e inmadura cargada de rabia, rencor, de violencia, de desesperación y separación que proyecta sobre todo lo que está fuera de él. Vimos en los capítulos anteriores, al observar con detenimiento la singularidad del cero, que el origen de todo ser es la nada y el vacío su primer entorno. El Tao de los chinos, el Ein Sof de los cabalistas, el Neti Neti de los indios, y es lo único que paradójicamente existe realmente sin principio ni fin, infinito y eterno. El reconocimiento sin polaridad, sin la división del sujeto y objeto, el reconocedor y el reconocido, no es tan fácil. En la unidad no hay reconocimiento, solo ser. Es la vieja paradoja a la que ya hemos aludido y tratado de entender mejor, de que solo en la nada, la plena potencialidad, está la plenitud, potencialidad plena. Cuando empecé mi formación en psicología clínica de la mano del doctor Juan Portuondo en los años 80, uno de los más prestigiosos psicoanalistas de la época, recuerdo una observación que nos hizo a este respecto y que llamó mucho mi atención. El ser humano, que algún día tendréis que tratar de acompañar como paciente, la patología mínima con la que aparecerá en vuestra consulta es, porque ya la padecemos todos, la neurosis. A estas alturas, y con más de 40 años de experiencia clínica desde entonces, podría poder afirmar que esta observación es cierta para el ser humano en particular, pero que si de la humanidad se tratara en su conjunto y en consecuencia a lo que vamos observando, este proceso neurótico inicial no sería más que la punta del iceberg que esconde la esquizofrenia social, un yo dividido con grandísimas dosis de psicopatía, que intenta, sin saber cómo conseguirlo, volver a la unidad de su esencia en la existencia. Es, por tanto, una de las consideraciones de ahora que tenemos que tener muy en cuenta que para intentar llegar a la unidad o volver a ella es imprescindible no separar, no dividir, sino conjugar un verbo cargado de consciencia y conciencia, al que más adelante daremos un nombre, pero que imperativamente debe sugerir ritmo, equilibrio y empatía. Ya podemos afirmar a estas alturas que los símbolos positivo y negativo, colocados de esta forma en la secuencia de signos aritméticos antes del por y de la división y el igual, dan como resultado un no, rotundo y con mayúscula, antecedente obligado y consecuente de un sí, contundente, creciente y necesario que estamos abordando y reconstruyendo a través de este proceso creativo de la comprensión y aprovechamiento integrativo, integral, orgánico y holístico, tanto de las matemáticas como de la misma ciencia. Ya sabemos que esta secuencia y orden no funciona, el más inicial y el menos que le sigue, que tienen un coste muy alto y conducen inexorablemente al fracaso, y lo que supone la muerte, la división del protagonista, la extinción de la especie y en extensión a la de todas las especies y del planeta mismo. Para no equivocarnos, pues, sigamos la senda trazada y más segura emprendida desde la nada, el vacío, el universo no expresado y la plena potencialidad hacia el universo expresado y la potencialidad plena, a través del certero camino que nos muestra el Tao y el equilibrio del latente pulso del Yin-Yang, impulsados por la energía sutil del Wu-Wei, consiguiendo de esta manera poder ya colocar en la secuencia de los dos primeros signos de forma más coherente y consecuente el negativo en principio, seguido del positivo, el no y después el sí, el yin y a continuación. En esta entrega abordaremos
abordaremos con la misma profundidad y perspectiva el siguiente grupo de elementos de la secuencia de símbolos aritméticos, el de la multiplicación y de la división, para entenderlos mejor e integrarlos definitivamente en el descifrado final de nuestro misterioso criptograma y poder hacer que se abra esa ansiada puerta, la de la consciencia, que nos permita poder llegar a conseguir nuestro objetivo, de mucho más valor y rareza que el Arca de la Alianza y el Santo Grial, o cualquier otro tesoro. ¿Qué será lo que nos espera para ser encontrado? ¿Nos acompañas en el proceso de descubrirlo?